Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acompáñanos a una lectura más de la palabra del Señor a través del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Voy a leer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Solo un versículo vamos a leer esta noche. E irnos a descansar, meditar en la palabra. Para mí, la verdad, yo nunca me creí verme leyendo una Biblia, ¿no? Alguna vez critiqué a las personas que leían la Biblia, pero pues era algo, ¿cómo les puedo platicar? Yo no, yo no sabía nada de la palabra de Dios. La corriente religiosa con la que nosotros crecimos, pues yo no le veía mucha, no es por tirarles tierra, ¿no? Pero yo no le veía tanto agrado, ¿no? Porque siempre leían extractos de la palabra. Nunca había una profundidad, algo profundo, ¿no? Algo que diga, vamos a leer todo un capítulo, vamos a leer tal libro. Siempre se empezaba a basar de que si tú hacías algo, pues tenías que ir a darle una plática a una persona y esa persona pues te decía, no, pues ya, tú ya estás como así tipo perdonado, ¿no? Yo crecí, sí llegué a hacer varias cosas, ¿no? En el camino ese. Me acuerdo que yo me resiento de aquella corriente y dejo de ir para siempre. Ahora sí que mi religión se volvió un grupo de alcohólicos anónimos a los 18 años, ¿no? Yo me mantenía sobrio en un grupo de alcohólicos anónimos noche tras noche, desde una cierta edad muy temprana. Imagínense a los 18 años estar escuchando a pura cabecita de algodón, ¿no? El más chaval era yo en ese entonces. Y aprendí ciertas cosas. Dejé pasar el tiempo. Cuando me di cuenta llevaba 5, 10, ahorita llevo creo que 20. Eh, Pasé el tiempo, pero no dejaba de fumar. Y eso también me causaba una molestia porque a mi salud se la estaba deteriorando. Y luego yo empezaba a leer la palabra y me veía, pues, yo me sentía hasta incómodo, ¿no? Porque a veces tenía el celular y abría la aplicación de la Biblia en el celular y yo con un cigarro en la mano, ¿no? Me sentía apenado. Entonces yo le platicaba a una persona y fíjate que esto me está pasando y me dicen, no me dijo ni está bien ni está mal. Pero ahorita que veo que es ya 15 de octubre, hace 5 años, esta fecha yo las contaba, ¿no? Del 15 al 25. Ante los hombres humanamente, yo cumplo años la próxima semana, ¿no? Para mí era siempre alegría. Entonces, hoy lo veo como que pues un día más, un día menos, ¿no? Eh, para mí se me quedó plasmada la fecha 12 de agosto del 2022. Fue el día que llegó el juicio a mi corazón. Una palabra entró a través del libro de Hechos capítulo 4 del 27 al 31 habla de la mano extendida de Jehová. Esa mano extendida llegó a mi corazón. Ese día yo pude, ahora sí que aceptar esa palabra, ¿no? Y esa palabra entró a mi corazón. Y esa palabra, ahora sí que me hizo, como dice la palabra,
tuve un nuevo nacimiento. ¿Por qué le digo todo esto? Porque, pues, estamos en las fechas, ¿no? Y para mí ya lo más importante es el 12 de agosto. Me quieran decir que a lo mejor estoy loco, ¿no? O cosas así. Pero pues, ¿qué no hay que te digan, no? A las personas siempre no las vas a tener contentas con nada de lo que hagas. Eso ya me queda muy claro. Esta noche leímos el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis. Dice que, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, Dios en 5 días hizo todo. Hizo las nubes, hizo los animales, hasta el día sexto hizo al hombre, ¿no? Entonces el hombre, cuando llega al huerto del Edén que pusieron, nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, dice la palabra. Pero cuando Adán llega al huerto del Edén, a guardarlo y a labrarlo, él tenía a su disposición todo. O sea, Dios no necesitó del ser humano para hacer las cosas. Decía que, y hágase la luz, y fue la luz. Y Dios veía que era agradable. O sea, todo lo que se manifestaba a través de su voz, de su mandato, a través de decirlo, todo era bueno. Hasta cuando para ser el ser humano, Dios vio que era agradable. Entonces, el ser humano, el Adán, tenía todo a su disposición. Él podía comer de todos los frutos de aquel huerto. Pero le dijeron que de un solo fruto no podía comer, porque el día que comiera ciertamente moriría. No murió como nosotros pensamos, ¿no? La palabra muerte, morir, espiritualmente es estar separado de Dios. Y todos desde Adán estamos separados de Dios, porque Él escuchó aquella voz intrusa que entró al huerto. Y Él le dijo sobre una cosa, sobre aquel árbol. Y ellos se quedaron solamente plasmados, más que nada Eva, sobre ese fruto. Hasta que llegó el momento que ella agarró y lo comió. ¿Y qué pasa? En automático Dios se separa del hombre. El hombre queda ya como conocedor de la ciencia del bien y del mal. Por eso para nosotros, el hacer el bien te va a ir bien, el hacer el mal te va a ir mal. Para Dios no es así. Para Dios, ¿qué es estar con Él juntamente? Es que estemos en comunión con Dios, como estaba anteriormente. Pero para eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, para que a través de su muerte nosotros fuéramos redimidos del pecado, porque Jesús murió por los pecados de todos nosotros. Eso es lo que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del madero, nosotros podemos ser Emmanuel, Dios con nosotros. Primero tenía que ser Jesús, Salvador de los pecados de su pueblo, para posterior Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces en esta noche leímos el versículo 1 y hay algo muy particular que dice, versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, dice, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, todo lo que hizo Dios es bueno.
Simplemente nosotros, por haber escuchado otra palabra, por haber adulterado, ese es el adulterio espiritual, haber escuchado otra palabra que no era la de Dios, pues nos separamos. Y así es, desde todos los que vienen desde Adán, están, como dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la esperanza, Él nos ha regresado al lugar que éramos antes. Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, qué maravillosa es la palabra, y más que nada, antes de irse a descansar, meditar en la palabra. Es un banquete muy exquisito, banquete espiritual para mí, desde antes de hacer nuestras actividades cotidianas, estar meditando en la palabra. Esto es algo que pues yo hace unos años no lo hacía. Me es necesario estar conectado con la palabra. Me es necesario. Por dice la palabra que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, si no hay palabra, no hay conexión de la palabra, somos presa fácil. Somos presa fácil y pues estar viviendo así en una turbulencia como la que vivía antes, pues no te puedo decir que pues yo veo hoy en día, la gran maravilla, pero gracias a Dios tranquilo. Ya no tan afanado, esa tranquilidad que me da la seguridad, la palabra, más que nada. Esta noche, pues, es lo que Dios nos compartió a través del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, y vamos a orar para despedir esta bonita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta noche, Señor, porque qué maravillosa es tu palabra, Padre. Antes de irnos a descansar, meditar en tu palabra es algo que, pues, eso nos lo das tú. Esa gracia y esa misericordia viene de ti. Porque si fuera, bueno, no es que ya estuviera dormido, ya estuviera desde hace ratos durmiendo, pero pues, ahora sí que es mi necesidad también de meditar la palabra, Señor, y que también las personas escuchen tu palabra, más que nada, que conozcan tu corazón, que conozcan que Jesús ya murió por sus pecados, que ellos ya no son pecadores. ¿Cuál es la única forma de pasar de las tinieblas a la luz? Es creer que Jesucristo murió por sus pecados. Padre, te doy gracias y oro en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.